Son las 9:29. Con nosotros están Lorenzo Jiménez de Luis, que es el representante residente del PNUD en el país, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas, y Melissa Bretón, oficial de Desarrollo Humano Sostenible del PNUD. Entonces, del tema que vamos a tratar con ellos es el informe sobre el impacto de las visitas sorpresa que fue solicitado por el presidente Danilo Medina al PNUD hace año y medio. Que uno pudiera pensar, Julio, que lo más importante es el fondo, o sea, las conclusiones del informe. Okay. Pero dado que un sector específico, me refiero al grupo de Abinader, le ha llamado el informe de Andy, de manera como... Sí, ahí yo le agrego, de manera despectiva, no por Andy, o sea, mucho respeto por Andy, pero yo creo que es importante hablar de la forma. Lo considera interesado, digamos, sí, un informe interesado. Sí. ¿Cuándo el gobierno dominicano solicitó este informe? ¿Qué tiempo tomó realizarlo? El grupo de profesionales que ustedes escogen, que contratan para realizar el informe, la forma en que se hizo el informe antes de pasar al fondo. Y también, ¿por qué le llaman el informe de Andy? ¿Por qué? ¿Por qué le dicen así? Bueno, entonces, Lorenzo Jiménez, adelante. Sí, buenos días. A ver, por contestar un poquito o hacer alusión a las cuestiones que ha dejado en el aire María Elena. A ver, las visitas del presidente, si no me equivoco, empezaron a finales del 2012. Agosto del 2012. En agosto del 2012. A finales. Y yo diría que en el mes de agosto o en el mes de septiembre del 2013, en el marco de una reunión que hubo en presidencia de todo el equipo de Naciones Unidas, el presidente en una parte me dijo: Lorenzo, vosotros... No, no le dijo vosotros, él no utiliza eso. Bueno, es ustedes. Pero él está hablando en su lenguaje. Deja a Lorenzo que hable en su lenguaje. Traduciendo a mi español. A su español, lo que le dijo, sí. Ciertamente, me dijo: ¿ustedes estarían en condiciones de analizar las visitas sorpresa que yo hago los domingos y tal? Y le dije: pues, presidente, necesitaría consultarlo con mi gente, mis colaboradores, mi equipo técnico, para saber de qué estamos hablando, de la envergadura del trabajo, de la magnitud de la tarea, etcétera, etcétera. Me fui a la oficina, lo conversé con mis colegas y efectivamente me dijeron: Lorenzo, esto es un desafío muy, muy serio. Estamos hablando no solo de mucho esfuerzo, sino de mucho dinero, porque además el presidente hace visitas todos los domingos sin parar y, en fin, se convierte en algo muy, muy complicado que habría que acotar, habría que ver con más detenimiento. Y ahí lo dejé. Y de repente, en otra ocasión, el presidente me vuelve a abordar semanas más tarde y me dice: Lorenzo, usted no me ha contestado a aquel requerimiento que yo le hice. Y ahí ya le dije: presidente, hemos analizado la cuestión, se trata de un informe que resulta muy gravoso económicamente, pero ciertamente si usted lo desea, pues nos lanzamos y vamos adelante. A partir de ahí empezamos a elaborar un documento de proyecto en el cual insertar o enmarcar cómo iba a hacerse el trabajo, y ese documento fue firmado en Casa Presidencial en un acto solemne y público el día 3 de julio del 2014. Ahí lo firmamos, presentamos nuestro compromiso de hacernos cargo de ese análisis y, como dije el otro día en la presentación, pues ahí empezamos a trabajar ya de lleno, y el primer reto consistió fundamentalmente en ver cuántos proyectos se podían analizar y cómo podíamos abordar esa titánica tarea. Bueno, lo primero que era fundamental era determinar qué proyectos se podían analizar y cómo, cuáles iban a ser. Delimitar en el tiempo, porque además se producen todo el tiempo. Pero claro, exactamente. Entonces, de continuo. El primer criterio obviamente era un criterio temporal. Sí. Para poder valorar el impacto de algo tienes que dejarle el necesario tiempo para que madure. Y bueno, ahí el criterio es que necesitábamos proyectos que hubieran acabado mínimo 10 meses
o un año después de la visita. De la visita, sí. ¿Por qué le dicen el informe Andy? Y La oposición. Pues eso se lo tendrá que preguntar a quien le diga el informe Andy. Parece como ¿quién lo Vladimir elaboró? Putin, ¿Quién Marco, trabajó? mira, ¿A parece quiénes Vladimir Putin. ¿A quiénes que ¿A quiénes contrataron para hacer el informe? No, primero hubo que delimitar en el tiempo, porque es que es muy importante, digamos, seguir la secuencia temporal en que se produjeron las cosas. Ok. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué proyectos vamos a valorar? Porque no se podían valorar todos. Estábamos hablando en ese momento de 414. Ajá, proyectos surgidos a través de la visita. De las visitas. Y 104 que en el portal de presidencia que da seguimiento a los proyectos eran clasificados como concluidos. Entonces ahí el criterio temporal era clave. Necesitábamos proyectos que llevaran un año de vida, 10 meses o un año de vida desde que se produjo la visita. Uno. Y después otros dos criterios adicionales que se consideraron, porque claro, el espectro de 400 proyectos con los 10 meses o un año de vida se redujo a 114. Ustedes pusieron condiciones para hacer ese informe. Dos condiciones pusimos. Y eso fue, en realidad, a mí me cuesta trabajo porque me parece una falta de respeto decir que yo le puse condiciones al presidente. No se trata de eso, pero sí le dije, presidente, para que nos podamos comprometer es necesario que entendamos dos cosas. Una, que el informe tiene que ser publicado, arroje lo que arroje. Y el presidente, con una enorme dignidad, me dijo: yo estoy pidiendo la evaluación precisamente para que me digan qué está bien y qué está mal. Y la segunda condición fue que lo sufragáramos enteramente nosotros. El PNUD. El PNUD y FAO. Enteramente nosotros. No queríamos en ningún caso que fuera sufragado por nadie y mucho menos con dinero gubernamental para no contaminar el resultado. Claro. Esto habla muy bien de ustedes. Por eso insisto, porque le dicen el informe Andy. Por eso insisto, porque le dicen el informe Andy. Porque si Andy trabaja para el gobierno y hace el informe va a saber. Ahí llegó. Ahí llegó. Entonces, acotamos el espectro de proyectos, se quedaron en 114, después se utilizó el criterio de las zonas repartidas en toda la geografía del país, pero sobre todo privilegiando lugares donde hubiera la pobreza extrema sea significativa, y también privilegiando, que está asociado al tema de la pobreza desgraciadamente, lugares, proyectos o iniciativas donde las beneficiarias fueran fundamentalmente mujeres, que todos sabemos desgraciadamente que en el medio rural está asociado a la pobreza extrema, indefectiblemente. Entonces esos fueron los tres criterios y salieron 50 proyectos. Una muestra de 50 de 400 representa algo así como el 20%, que me parece que es significativo como para que poder tener una idea aproximada. Y entonces, cuando ya, a partir de tener acotados los proyectos, dijimos, bueno, ahora hay que hacer la evaluación. Vinieron unos expertos de FAO de México para introducir una metodología en temas de valoración de impacto en proyectos de naturaleza agropecuaria, como eran la mayoría de estos. Dijimos, bueno, ¿y ahora esto cómo lo hacemos? Hay que salir al terreno, hay que visitar los proyectos, hay que hacer encuestas. No podemos hacerlo solos, no disponemos de personal suficiente para hacer esto en un tiempo razonable. Y ahí surgió la famosa cuestión de tener que subcontratar a una empresa bajo la entera supervisión de PNUD. ¿A quién contrataron? No contratamos a nadie directamente. Hicimos una licitación pública, nacional. Se trabajaron unas bases de licitación, bases, por cierto, que no fueron establecidas exclusivamente por nosotros. El economista principal del PNUD en Nueva York, en el Buró de Latinoamérica y el Caribe, participó en ellas, y nuestro centro regional en Panamá. Y a partir de ahí se publicó una licitación nacional, se presentaron 4 grupos económicos, y sobre las bases y el análisis de los requerimientos se eligió a un grupo, que fue la Fundación Economía y Desarrollo. Pero de ahí a decir que es el informe de Andy hay un gran trecho. El informe y la responsabilidad sobre el informe y su contenido es absoluta y exclusivamente del PNUD y de la FAO. Ahí participó un grupo. Pasa que ese señor dijo, mire, aquí tenemos un gran problema de seguridad, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe. Sí. Y ese señor hace como un mes dijo que no, que aquí no había problema de seguridad, que era una percepción de los ciudadanos. Bueno. El mismo desinforme. Entonces hubo una licitación pública, etcétera. Tal vez, aunque tenía todas las condiciones para ganarlo, y esto iba a estar bajo la supervisión del PNUD, tal vez
debió inhibirse. Claro. O no participar. Es como tú mandas un pedazo de carne con un gato. ¿Qué va a hacer el gato? Como él tiene vínculos y lo que se quería era que esto fuera como lo es, porque yo creo que el PNUD no va a prestarse a distorsionar para nada, ni iba a aceptar en su metodología que esto se distorsionara, pero el alegato que surge ahora es por eso. Pero si cuenta con la supervisión del PNUD, yo creo que de la misma manera que para nosotros los dominicanos es importante la opinión del PNUD objetiva, para el caso de los haitises, de la cementera que se iba a instalar, claro. Y cuando el PNUD dijo no es factible, se aceptó como bueno y válido. En el caso de Loma Miranda también se acepta como bueno y válido. Es. En el caso de la pobreza, cada vez que el PNUD en un informe de desarrollo hace críticas y habla de las cifras de pobreza que han dado los gobiernos, no los otros, y hay otra visión porque no se corresponde ese nivel de crecimiento con la calidad. Pero por eso, no le han llamado, pero por eso, por lo que tú dices, no le han llamado informe PNUD, porque lo de la credibilidad del PNUD no está en juego. Por eso al informe PNUD no le han llamado informe PNUD. Le decimos que aunque se contrate X fundación, lo ha supervisado el PNUD y tiene lo de bueno y válido del PNUD. Así que no lo subestimen, no lo critiquen porque no vale en este caso, bueno, pienso yo. Vámonos a las cuestiones de fondo. Que tal vez entonces ahí Melissa Bretón nos pueda hacer un resumen de los hallazgos de esta investigación. Sí, tal vez lo primero que quiero mencionar es que esta evaluación hay 3 criterios importantes que debemos recordar, ¿verdad? El primero es que esta evaluación se hizo a 50 proyectos, que es una muestra, y se hizo una evaluación individual a cada proyecto. Estos proyectos tienen naturaleza distinta. Aquí hay proyectos productivos, diferentes rubros, ciclos de cultivo, tenemos obras de infraestructura, o sea, hay una amplia gama de proyectos evaluados. Lo segundo que quiero aclarar es lo siguiente: este proyecto tiene un marco temporal. Y cuáles efectivamente nosotros estamos evaluando, no estamos evaluando procesos, estamos evaluando resultados. Entonces hay que un poco entender esas diferencias. Por tanto, el marco temporal de este proyecto es 1 año. Los resultados que nosotros presentamos son el desempeño de estos proyectos durante el periodo de levantamiento de información que hicimos. Hoy en día es posible que algunos de esos proyectos estén mejor o peor de los que estaban, porque esto tiene un lapso de tiempo. Y por tanto, estos resultados son resultados de corto plazo, esencialmente. No son resultados a largo plazo. Tenemos proyectos, por ejemplo, de un rubro como es el aguacate. El aguacate toma 3 años para producir resultados, por ejemplo. Entonces, ese es un proyecto que a partir de nuestra evaluación dio de impacto bajo, porque en el lapso del año no pudo desarrollar sus variables que estamos evaluando, variables económicas, en ese tiempo, pero eso no quita que es posible que de aquí a 3 años, cuando produzcan los frutos, esos árboles que fueron replantados, tenga otro impacto. Entonces, eso es un poco lo primero en el marco de lo que es la evaluación. Es una evaluación que tiene un lapso de tiempo y que es esencialmente a corto plazo. Eso es lo primero. Lo segundo es que estos 50 proyectos, para evaluarlos, efectivamente fue un trabajo que nosotros hicimos 3.000 encuestas, 50 grupos focales con las 50 asociaciones de los 50 proyectos. Ustedes saben que las visitas, la forma en que funcionan es que se ejecutan a través de diferentes instancias que otorgan ya sea recursos, algunas veces son donaciones, a través de asociaciones o cooperativas en el territorio, ¿verdad? Entonces, se trabajó y se investigó informaciones internas de las mismas asociaciones. El informe que nosotros presentamos es un informe resumen de los resultados y luego hay informes individuales para cada proyecto por su especificidad. ¿Qué nosotros vimos en estos proyectos? Lo primero es que la metodología para evaluar estos proyectos, que como decimos, este impacto, la idea no era ver si se entregaron los 5 millones, la idea era ver si de esos recursos que se entregaron, eso tuvo un impacto en la vida de las personas, si cambió algún elemento de su condición de vida. Eso era todo lo que este informe iba a hacer. Ok, entonces, ¿qué encontraron? Ajá, entonces nosotros, es importante mencionar que utilizamos una metodología que otras instancias han utilizado, como el Banco Mundial, como Harvard, como MIT. No vinimos a crear el agua tibia, son informaciones que se vienen preparando. ¿Y qué encontramos? Encontramos que hay una diversidad de proyectos, encontramos que
para algunos proyectos era posible aislar el impacto de la intervención a partir de modelos econométricos que te permiten ver el cambio, porque la idea era ver, vamos a decir, aquí a Lorenzo se le dieron 10 pesos, ¿verdad? Y a Yolanda se le dieron 10 pesos y no se le dio nada. La idea era ver si en el tiempo había un cambio en la vida de un beneficiario versus un no beneficiario, antes y después, a través de algunas variables como ventas, producción, empleo. ¿Y cuál fue el resultado? O que si la situación cambiaba antes y después de la intervención. Los resultados es que de los 50 proyectos evaluados, 23, o sea, luego de aplicar esa metodología a los 50 proyectos, lo agrupamos según el desempeño de sus variables. Si sus variables tuvieron un alto crecimiento, veíamos que eran proyectos de impacto alto. Si sus variables tuvieron un desempeño moderado, eran de impacto medio. Y si sus variables tenían impacto limitado, eran de impacto bajo. ¿Y qué encontraron? De esos 50 proyectos, encontramos que 23 de ellos, correspondientes a un 46%, tuvieron un impacto alto. Que un 28% tuvieron un impacto medio, que un 16% tuvo un impacto bajo con perspectiva positiva, y ahí me remito nueva vez a lo que es el proyecto del aguacate. Sus variables no pudieron efectivamente tener un desempeño en el lapso de la evaluación que aumentara su posición. Pero entendemos que de aquí a unos años pudiera tener una perspectiva positiva, porque Melissa, hay infraestructura instalada, hay conocimiento del rubro. Entonces, a gran escala, lo que nosotros queremos decir es que este informe tiene muchas luces y muchas oportunidades, pero tiene muchos elementos que hay que trabajar. O sea, ¿cuál es la primera conclusión que nosotros llegamos a partir de esto? Que las visitas tienen que formar parte de un enfoque integral y que deben marcarse dentro de estructuras y marcos nacionales como es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Que el financiamiento es importante, pero no lo es todo. Nos dimos cuenta que hay muchas asociaciones que requieren de apoyos adicionales en temas contables, en temas impositivos, en temas técnicos de la producción, pero también de su fortalecimiento propio. O sea, estamos hablando de que los beneficiarios, por lo menos, de estos 50 proyectos, en la mayoría son productores que se encuentran o en la línea de vulnerabilidad o de pobreza. O sea, el impacto realmente es micro, pero en las zonas rurales, que el 96% de los proyectos que evaluamos son en las zonas rurales, han tenido un impacto en general. Aún los proyectos que no tuvieron un desempeño eficaz, se identificó, por ejemplo, una transferencia de conocimientos, se pudieron ver algunos cambios. O sea, es importante saber que la naturaleza del proyecto es muy diferente, pero nosotros sí vimos que hay oportunidades de incluir a personas vulnerables en actividades productivas, que es importante, pero que hay que fortalecer el espectro, el abanico de servicios y de apoyo que se le da a estas organizaciones. Lo último que quería decir ahí era que nos dimos cuenta que algo que pesa mucho a la hora del desempeño de los proyectos es su conocimiento previo en la actividad. Hay muchos proyectos que dieron impacto medio, impacto bajo, porque eran proyectos donde nunca se había trabajado ese rubro. Hay gente que no tiene experiencia en la producción de pollos. Entonces, la curva de aprendizaje es un poco mayor. Claro, evidente. ¿Qué tienen en común los proyectos de alto impacto? O sea, lo que sí está funcionando, ¿cómo lo podemos... Claro que sí. ¿Cómo lo podemos... Caracterizar, sí. ¿Qué funciona? Lo primero es que son proyectos donde son directivas fuertes, en su mayoría establecidas de hace tiempo, con conocimiento previo en el rubro. O sea, teníamos que, de los proyectos de impacto alto, tenían tenían en promedio 10 años de producción del rubro. Por ejemplo, eso hace un proyecto de impacto alto. También son proyectos que evidenciaron tener conocimientos de la comercialización, de sus mercados, y en algunos casos productos bastante finalizados, o sea, especializados. Eso es un poco, y que tuvieron un desempeño alto en una o las 3 variables económicas que vimos, que era empleo, si hubo un aumento en el empleo, si hubo un aumento en su producción. En sentido general, en el empleo, ¿qué refleja el estudio entre todos los proyectos? Realmente en los proyectos, no en todos los proyectos se pudo evaluar el antes y el después de algunas cosas, ¿verdad? Porque hay algunos que eran nuevos emprendimientos, pero en aquellos donde sí se pudo levantar información de empleo, que fue alrededor de 20 de ellos, ¿verdad? Casi la mitad, se evidenció un aumento en el empleo. Y una de las cosas que nosotros mencionamos... ¿En qué porcentaje? Sí, hubo un aumento en los beneficiarios alrededor de un 11%. Después de la intervención, comparado con antes, ¿verdad? Y los no beneficiarios fue algo así como un 6%. O sea que el aumento en los beneficiarios fue mayor que el aumento en los no beneficiarios.
reducción de pobreza en sentido general? Mira, eso es una pregunta difícil en el sentido de que esto es un proyecto muy pequeño, son 50 proyectos. Hablar de la medición de pobreza a nivel nacional es muy amplio. Ahora, sí podemos decir que la creación de oportunidades en el campo para personas con pocos recursos es una buena iniciativa, o sea, va en el camino correcto hacia la reducción de la pobreza en el campo. Pero no podemos inferir que esto efectivamente tuvo, por lo menos los 50 que evaluamos, o sea, hay 600, habría que ver, pero la iniciativa un poco se dirige en la dirección correcta. ¿El informe está disponible, está asequible para todo el que lo quiera? Y eso me parece además que es una pregunta que me ayuda a decir algo que yo quería señalar. El informe está en la página web del PNUD entero, porque se trata de un informe que, si lo pudiéramos medir, tiene, no sé, 50 o 60 centímetros. Es una cosa impresionantemente voluminosa y tiene 50 anexos correspondientes a sendos proyectos, ¿no? Entonces, está entero e íntegro en la página web del PNUD. Tenemos también unas memorias donde está incluido solo el informe. Pero si se quiere entrar en detalle a los proyectos individuales, está todo en la página. Lo que sí quiero decir, y con esto termino para responderte, es que se trata de un proyecto o de un informe, mejor dicho, de carácter técnico, y yo invitaría a todo el mundo que haga abstracción de si es el informe del PNUD o de la FAO o de quien sea. Que lo lean, que profundicen, que vean dónde hay posibles grietas, que nos pregunten, que nos consulten por qué salió esto, que vayan a las comunidades de beneficiarios a preguntarles a ver si mentimos, que cotejen en definitiva. Porque yo en lo político, que es mi responsabilidad al frente de la institución, me siento extremadamente orgulloso de un trabajo, de un rigor científico que está fuera de toda duda. Marilena, Melissa, corrígeme si saqué la conclusión adecuada de lo que has dicho y lo que hemos leído hasta el momento. Las visitas sorpresa han tenido un impacto socioeconómico positivo, se justifica que se mantengan, pero hay oportunidades de mejora, dotando de mejores servicios y de estructuras a estos grupos impactados por estas visitas. ¿Es correcto? Sí, entendemos que hay que fortalecer, sobre todo institucionalmente, las unidades que apoyan y que guardan información sobre estos proyectos. Se necesita mejor y mayor información de los proyectos y de su situación antes, porque es la única manera que vamos a tener una línea de base. Claro. Nosotros tuvimos que preguntar qué pasó antes y qué pasó después. Para pero medir. Si de inicio se toma una buena muestra de información, es mucho más fácil. Realmente, y nosotros insistimos en la importancia de que estas visitas se enmarquen dentro de este marco nacional que rige el desarrollo, que es la estrategia. O sea, dotémosla de esa visión de país que realmente es lo que debe ser el norte de las políticas. ¿Cómo no? Pues muchas gracias a Lorenzo Jiménez de Luis, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en el país, y a Melissa Bretón, que es la oficial de Desarrollo Humano Sostenible del PNUD en el país. Son las 9:53. Cambio y fuera, Maurice.